una PA, entonces aquí PA de tórax. Esta es aurícula derecha, vena cava superior, botón aórtico, callado aórtico, arco de la pulmonar. Y acá observemos otro arco que es el aurícula izquierda. Pero lo clásico es que esté calcificado el pericardio. Si aquí sale esternón, obviamente este es ventrículo derecho y este es ventrículo izquierdo. Y arriba del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Aquí vemos la columna de aire del bronco izquierdo. Vean cómo va en esta dirección. Después vemos esta. Esta la vemos muy común, no es clásica, pero en muchos pacientes hipertensos vemos aquí que ven algo más blanco, que es un ateroma aórtico. Se ve un poco más redondito acá. Y obviamente aquí hay cardiomegalia, a expensas del ventrículo izquierdo en un paciente hipertenso. Esa sí es clásica, estenosis mitral severa. Entonces ya vimos una clásica. Calcificación del pericardio, pericarditis constrictiva. Segunda, decimos 4 arcos izquierdos caracteriza a la estenosis mitral severa. Nuevamente, esta es aurícula derecha, vena cava superior, callado aórtico en la pulmonar, y este otro arco es de la aurícula izquierda, que solo lo observamos cuando está crecido, ventrículo derecho. La estenosis mitral sabemos que crece la aurícula izquierda y ventrículo derecho. Estamos viendo de esta forma. 4 arcos izquierdos caracteriza a la estenosis mitral, como esta imagen. Y obviamente, aunque la placa aquí no se ve, va a haber hipertensión venocapilar pulmonar, es decir, que las venas se vean borrosas, podemos ver líneas B de Kerley, etc. Realmente esta imagen no es clásica de nada. Lo único que mostramos aquí es que la punta del corazón está hacia afuera, por lo tanto está crecido el ventrículo izquierdo. Aunque diga lo que dice arriba, no es cierto. Esta es para mostrar solo que si vemos la punta del ventrículo hacia abajo, es crecimiento del ventrículo izquierdo. Y obviamente este es ventrículo izquierdo aquí atrás. Perfil anterior será ventrículo derecho. Nuevamente, fíjense bien, aquí estamos viendo calcificación del pericardio. Entonces, una pericarditis constrictiva. Pero esa placa también, acuérdense de la oblicua anterior derecha, que cuando se le da un trago de bario, observamos que está rechazado el esófago hacia atrás. ¿Por qué estructura? Por la aurícula izquierda cuando está crecida. Así lo vemos cuando rechaza el esófago hacia atrás. Esta es aurícula izquierda. Esta imagen, cuando la vemos, decimos que tiene complejo de Eysenck-Menger. Aquí está, Eysenck-Menger. Es decir, las cardiopatías congénitas no cianógenas con los años desarrollan gran hipertensión pulmonar. Y el cortocircuito se invierte. En lugar de ser de izquierda a derecha, va a ser de derecha a izquierda. Y el paciente se pone cianótico. Aquí lo observamos, es la aurícula derecha, vena cava superior. Fíjense, aquí está la aorta. Y aquí es la pulmonar muy abombada. Quiere decir que está dilatada la arteria pulmonar. ¿Por qué? Por gran hipertensión pulmonar. Y la punta del corazón aquí tiende hacia arriba, por lo tanto está crecido ventrículo derecho. Pero un poco hacia afuera, también el izquierdo, quiere decir que están crecidos los dos ventrículos. Entonces esta imagen, si la vemos así, con una pulmonar muy importante, complejo de Eysenck-Menger. Es cuando una cardiopatía congénita no cianógena, PCA 6B o 6A, tienen gran hipertensión pulmonar y el cortocircuito se invierte. Esta es una radiografía normal, fíjense bien cómo está la aurícula izquierda, vena cava superior, botón aórtico, la pulmonar, ventrículo izquierdo. Y esta zona que ven aquí, de mayor densidad, esta es la rama descendente, que obviamente va a irrigar el segmento inferior, ¿verdad? Entonces,
rama de la arteria pulmonar, del segmento inferior, aquí está, o del lóbulo inferior. Y cuando hay hipertensión pulmonar, el grosor aumenta. O sea, quiere decir, cuando está dilatada va a ser mayor. La tetralogía de Fallot decimos que tiene características como son aorta cabalgada y comunicación interventricular, porque la aorta queda en medio del tabique interventricular, por lo tanto se comunican los dos ventrículos. Estenosis pulmonar habitualmente del infundíbulo y por lo tanto hay hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, la imagen radiográfica es clásica, nos dicen arco de la pulmonar excavada y corazón punta atrás. Caracteriza a la tetralogía de Fallot. Y esa imagen se llama en sueco holandés. Y va a haber hipoflujo pulmonar. Y esto es raro si vemos una zona calcificada. Y esto aquí es que la aorta está desarrollada. Realmente es muy raro encontrar esto. Pero a veces sí lo observamos. Esa sí es una imagen clásica, fíjense bien. El corazón, la punta está hacia abajo. Y la aorta está desenrollada. Esto es la insuficiencia aórtica. Esta sí es clásica de insuficiencia aórtica. Y esta, cuando vemos 4 arcos izquierdos, comentamos que puede ser crecimiento estenosis mitral, ¿verdad? Aquí está la pulmonar, está bombada y este es el arco de la aurícula izquierda. Y este es, como le comentaba, la arteria pulmonar. Es decir, la rama que va a irrigar el segmento inferior, o sea, el lóbulo, el lóbulo inferior del pulmón. Fíjense cómo se ve aquí cuando hay hipertensión pulmonar y aquí la pulmonar abombada. Nuevamente, calcificación del pericardio, pericarditis aguda, pericarditis constrictiva. El esternón, esto es ventrículo derecho. Y acá atrás está ventrículo izquierdo y arriba sigue la aurícula izquierda en relación al bronquio izquierdo. Esa es la imagen clásica. Habíamos visto esta, que el corazón está punta arriba, es tetralogía de Fallot. Pero la clásica, fíjense, es esta, corazón punta arriba, arco de la pulmonar excavado y corazón punta arriba. Eso se llama imagen en sueco o en bota. Sueco holandés o en bota. Esta imagen ocasionalmente la vemos. Yo nada más la he visto así en los servicios de urgencias, pues 2 o 3 veces. Eso sobre todo lo ven los pacientes, los médicos que ven cardiopatías congénitas. Tetralogía de Fallot. Y la ve uno y dice uno, esta paciente tiene tetralogía de Fallot, nada más por ver la radiografía, es clásica. Arco de la pulmonar excavado, corazón punta arriba. No hay otra patología en cardiología que dé una hipertrofia ventricular tan importante. Nuevamente, esternón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Pero aquí están dando un trago de varios, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver algo menos común. La llamamos en el adulto, porque en el niño sí hay varios casos, o bastantes casos de coartación de aorta. ¿Qué es la coartación de aorta? Aquí tenemos un ejemplo. La coartación de aorta es la estrechez de la aorta. Eso se llama coartación de aorta. Hay 2 tipos. Fundamentalmente este es el ligamento arterioso, donde estaba el conducto arterioso. El adulto que llega a la edad adulta es que está debajo del conducto arterioso, la estrechez, o sea, la coartación. La estrechez en un vaso se llama coartación. Y este es el tipo infantil, observen cómo está, y habitualmente aquí está el ligamento arterioso. Este es muy complejo y si no se opera en la niñez, en los primeros meses, el paciente se muere, porque miren cómo está. Y esta entonces es la que vemos en el adulto, que se llama
coartación de aorta que pasa desapercibido, es congénita, puede pasar desapercibido en algunos casos hasta los 15, 20, 25 años. El paciente va a llegar en esos casos por hipertensión arterial. Vean cómo la presión de las arterias que pasan obviamente a la arteria en las costillas pasa por el borde inferior de la costilla. Tiene una presión muy alta, lo que ocasiona que en el niño obviamente va creciendo y va erosionando el borde inferior de la costilla, signo de Roesler. A eso se debe la erosión del borde inferior de la costilla, porque la presión de las arterias que están debajo de las costillas, ¿verdad?, tienen una presión muy alta. Por eso tiene la presión muy alta en las extremidades superiores y muy bajas en las inferiores. Aquí está la erosión del borde inferior de la costilla. Sin embargo, si ustedes me enseñan una radiografía, por la radiografía solo, no voy a hacer el diagnóstico de coartación de aorta. Si ustedes me enseñan dos radiografías, una que tenga coartación de aorta y otra normal, no le iba yo a decir cuál tiene coartación aorta. Si ustedes me dicen que es un paciente hipertenso y que la presión está muy alta en las extremidades superiores e inferiores, pues me están dando el diagnóstico. Le tomo su placa a ver si está erosionado el borde inferior de la costilla. Pero más que una placa hay que tomarle un ecocardiograma, una angiotomografía de tórax. El signo del 3 invertido, cuando se da vario en el esófago, tenemos aquí una muesca. Imagínense que aquí está el esófago. ¿Cómo lo va a comprimir? Pues de esta manera, ¿no? Por eso se llama el signo del 3 invertido. Sin embargo, estos estudios son curiosidad. La coartación de aorta hay que hacerle un ecocardiograma o angiotomografía de tórax. Y ya si nos vamos más, pues una resonancia magnética. Con cualquiera de los tres estudios llegamos al diagnóstico. Fíjense bien esta radiografía. Como vemos, esta parte de abajo, es decir, donde está el diafragma, muy ancho. Y si imagínense que tuviera forma triangular. Esta imagen es clásica de gran derrame pericárdico. Y si tiene signos, datos tríada de Beck, o por algún método detectamos que hay colapso de las cavidades derechas del corazón, se inicia, decimos que tiene tamponamiento cardíaco. En realidad, esta imagen significa gran derrame pericárdico. No significa, aunque algunos libros dicen que significa tamponamiento cardíaco, en realidad es gran derrame pericárdico. Sin embargo, en la clínica a veces nos podemos confundir con una cardiomiopatía dilatada. Pero si ustedes le ven la imagen como un triángulo, fíjense hacia abajo. Los españoles le llaman imagen encantimplora. Nosotros le llamamos imagen en garrafa. Hay que hacerle un eco, sino una tomografía simple de tórax y nos puede dar datos de que tiene derrame pericárdico. Claro, el eco nos va a dar también si tiene datos de tamponades, si está iniciándose el colapso de las cavidades derechas del corazón. Con la tríada de Beck lo podemos sospechar: hipotensión arterial, ruidos cardíacos apagados e ingurgitación yugular. Conclusión: imagen en garrafa, gran derrame pericárdico que puede o no tener datos de tamponade cardíaco. Eso es clínico. Ver un aneurisma ventricular en la placa en realidad es rarísimo. Yo no lo he visto alguna vez. En los niños podemos ver abombamiento del tórax cuando alguna cardiopatía congénita ocasiona que le llegue mayor volumen al ventrículo derecho y por lo tanto al crecer el ventrículo derecho se deforma hacia adelante el externo. Eso solo sucede en el niño. Si en el adulto se desarrolla alguna patología donde llega mayor volumen al ventrículo derecho, pues no lo va a hacer porque ya los huesos están calcificados. Entonces, esto de los niños que pueden tener abombamiento
del esternón en cardiopatías congénitas, donde llega mayor volumen al ventrículo derecho. Esta imagen, que realmente es bastante complejo ver, no es tan fácil, pero debemos de mencionarla. Nos dice pedículo estrecho y corazón en forma de huevo. Si ustedes se imaginan aquí que podemos meter un huevo en forma ovoide, decimos que es corazón ovoide o forma de huevo, caracteriza la transposición de las grandes arterias, pero en realidad no es fácil verla, ¿eh? Entonces, pedículo estrecho, corazón en forma ovoide, caracteriza la transposición de las grandes arterias. Aquí ven ustedes que hay una R siempre en pediatría, se marcan las placas del lado derecho. Este es el lado derecho. ¿Por qué? Porque las cardiopatías congénitas puede haber una dextrocardia, etc. Transposición de las grandes arterias, pedículo estrecho, corazón ovoide en forma de huevo. Entonces podemos concluir, vamos a concluir las imágenes clásicas que vimos. 1. Calcificación del pericardio, pericarditis constrictiva. Si vemos un cuarto arco, después del arco de la pulmonar, otro arco, este será aurícula izquierda. Estenosis mitral, 4 arcos izquierdos, de arriba abajo, aorta, pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Nuevamente pericarditis aguda, está calcificado el pericardio cuando damos oblicua anterior derecha. Vemos aquí que el esófago está rechazado y significa que está crecido el atrio izquierdo. Imagen clásica de Eisenmenger, gran dilatación de la arteria pulmonar. Tetralogía de Fallot, imagen en bota o sueco holandés. Arco de la pulmonar excavado, corazón punta arriba. Imagen en sueco holandés o en bota. Esta imagen donde vemos que la punta del ventrículo derecho está hacia abajo con dilatación, con la aorta enlongada. Fíjense, aquí está la clavícula, como casi el arco aórtico llega hasta acá arriba. Normalmente es que se mantenga a 2.5 abajo de él. Insuficiencia aórtica, rara vez la vemos. Estenosis mitral ya complicada con hipertensión pulmonar, sigue siendo este arco izquierdo, es decir, dilatación aurícula izquierda. Pericarditis constrictiva, muy rara, imagen en sueco o bota holandés. La coartación de aorta. En realidad las placas nos dicen que, por curiosidad, debemos de saber que existe erosión del borde inferior de la costilla, pero en realidad el estudio el dato que nos orienta hacia el diagnóstico es hipertensión en las extremidades torácicas y muy bajas en las pélvicas. Imagen en garrafa o cantimplora de los españoles. Significa gran derrame pericárdico y solo si tiene datos clínicos o el eco, algún estudio, puede demostrar que tenga o no tamponade cardíaco. Pedículo estrecho con oración en forma ovoide caracteriza la transposición de las grandes arterias, pero realmente es complicado verlo. ¿Alguna pregunta o comentario? Pregunta o comentario mientras yo busco la presentación del eco. Bueno, pues yo digo que es interesante ver esas radiografías, así se entiende un poco más la patología. Obviamente se necesita más entrenamiento para poder identificar las anomalías en una radiografía, ¿no? Entonces es cosa de practicar, de ver y ver radiografías hasta
prácticamente hay que grabárselos de memoria para entender. Exactamente lo que tú acabas diciendo, hay que tener la imagen ya ahí grabada como un chip en el cerebro. Cuando ustedes hagan el internado, van a tener la oportunidad de ver muchas placas, pero a veces la rutina nos hace que no las veamos. RX-Toras pedimos muchísimas y a veces nada más la vemos así, con una en el foco de ahí o a la ventana, ¿verdad? De donde estamos. No, lo ideal siempre será verlo en un megatoscopio. Yo siempre por curiosidad le pregunto cuál es la indicación para no ver una radiografía en el megatoscopio. ¿Cuál creen ustedes que sería? Se lo pregunto a mis internos ahí en el hospital. ¿Cuál será la contraindicación para no verla en el megatoscopio, doctor? La única indicación para no verla en el megatoscopio. Que tenga cardiomegalia. Que no tengas el megatoscopio, doctor. Ah, eso era lo que iba a decir, pero pensé que era demasiado obvio que no haya un... Pues sí, si yo lo tengo, debo de verlo en el megatoscopio. Pues yo las veo todas en el megatoscopio. Pero si vemos la mayoría de la gente nada más la ve así ya, no les da mucha importancia a la radiografía de tórax. Pero si nos acostumbramos a verla de nuestros pacientes, vemos muchísimas, ¿eh? Igual ya ahorita actualmente casi todos en los hospitales así de segundo nivel tienen tomógrafo. Y todos los días tenemos la oportunidad de ver cuando menos un TAC de cráneo, simple de cráneo, TAC simple de tórax, TAC simple de abdomen. ¿Y qué creen? La mayoría de la gente nada más se va al reporte del radiólogo. ¿Es importante ver el reporte del radiólogo? Sí. Y yo digo que cuando hay tiempo, yo siempre lo veo, ¿verdad? Veo la imagen. Y es la única, como dices tú, doctor, entre más veas, mejor. Ves qué dice que tiene y lo vas a buscar. Y si no te acuerdas de la anatomía, pues irla a revisar, ¿verdad? Porque la tomografía es saber anatomía. Y si no sabe uno, muy sencillo, ir a repasarla. Sobre todo la de cráneo, ¿no? Y también la de tórax, la de corazón. Bueno, perfecto. Entre más imágenes se vean, mejor. Si no hay ninguna pregunta sobre rayos X, nos vamos a ver algunas palabras de ecocardiograma. Bueno, vamos a verlo. Lo que me interesa más que todo no es que nosotros sepamos ver un eco. El eco realmente a veces nos dan unas imágenes aisladas y si pedimos nos van a dar el disco. Lo hace un especialista que se dedica a eso. Por lo tanto, yo pienso que el médico familiar, el médico general no va a hacer eco y la realidad es que no lo hace. Le voy a poner un ejemplo. En urgencias hay un ecocardiograma, perdón, un ultrasonido, no hay eco, sí hay eco el aparato, pero para ver abdomen. ¿Qué creen? Lo ponen y dicen, sí, pero no es suficiente, siempre se pide un eco abdominal o no sé, vale pedir abdominal, de fosa ilíaca derecha, de vías biliares y páncreas, de riñón, etcétera. Siempre se va a pedir al radiólogo el ultrasonido. Quiere decir que el médico general no tenemos esa capacidad de ver en realidad un eco. A lo mejor con los años cada vez sí va a ser, pero ahorita no. Entonces, lo más importante para mí es que quede claro para qué sirve un ecocardiograma. No para aprenderlo a hacer, porque eso se lleva mucho tiempo. Algunos instructores
a veces estaban dando ya que yo le voy a dar eco, doctor, pues si él ni sabe, si yo le pongo a hacer un ecocardiograma, ¿ustedes creen que van a saber qué están viendo? No. Y si no sé, no puedo yo enseñar, ¿verdad? Algo que no sé. Entonces, la idea es que, ¿para qué nos sirve a nosotros como médicos generales, que no somos cardiólogos? ¿Para qué sirve el ecocardiograma? Y ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Obviamente necesitamos el aparato y vamos a buscar, o el que lo hace, busca, todos sabemos que en el tórax tenemos el esternón, las costillas, unas zonas que llamamos ventana acústica, es decir, donde pueda pasar ese ultrasonido. Y obviamente tenemos varias ventanas como ustedes están viendo aquí. Esas se llaman ventanas acústicas. Varias zonas donde se pone el transductor y de ahí vamos a ver las siguientes estructuras. Entonces también se llaman planos ecocardiográficos o ventanas acústicas. Y ahí reciben el nombre de acuerdo a donde pongamos el transductor, supraesternal, paraesternal, subcostal, apical, etc. Y al final de cuentas, ¿qué me interesa de un eco? ¿Cuándo lo voy a yo a solicitar? Fíjense, lo más importante para mí es saber que un eco me da información anatómica y funcional del corazón. Es lo más importante para mí. Si mi paciente tiene soplo, le voy a hacer un ecocardiograma y me va a dar qué válvulas están afectadas, qué porcentaje tienen insuficiencia de estenosis. Me va a dar la fracción de expulsión, la presión sistólica de la arteria pulmonar. Eso es lo que nos va a dar datos anatómicos y funcionales. Y tenemos varios modos, pero cuando pedimos un ecocardiograma, no tenemos que pedirle, quiero modo M, modo tal, tal. No, solo un ecocardiograma y se acabó. ¿Qué quiero? Información anatómica y funcional. ¿Es invasivo? No. Hay ecos que se pueden llevar hasta la cama del paciente, portátiles, y hay otros que no deben de moverse. Nuevamente los planos, ¿verdad? Ahí están. Y tenemos el modo M, es el modo que vamos a ver ahorita que se usa como el estudio inicial del eco. Y el Doppler, todos sabemos que el Doppler es para ver flujo, a donde querramos un Doppler para ver flujo. Pero el que hace el aparato emplea todas las herramientas que tiene y nos va a dar un resultado. Entonces, ¿cuándo está indicado un eco? Fíjense bien. Para estudiar, así muy sencillo, la anatomía y función del corazón. Las patologías valvulares, perfecto. En cardiopatía isquémica lo usamos para ver contractilidad cardíaca, tanto contractilidad como relajación. Nos sirve para ver el estudio de pericardio y por lo tanto, cualquier cardiopatía congénita, el estudio inicial y fundamental siempre será un ecocardiograma. Y ahorita estamos hablando de un ecocardiograma transtorácico, es decir, en donde el transductor se coloca en la cara anterior del tórax, buscando las zonas acústicas o los planos acústicos o planos ecocardiográficos. ¿Qué datos nos va a dar? Información anatómica y funcional. Podemos estudiar todo el corazón porque fíjense, músculo, contractilidad o relajación. Pericardio, empezando de afuera a abajo, podemos estudiar el pericardio, calcular la cantidad de líquido pericárdico, contracción, relajación, es decir, cardiopatía isquémica y valvular. Pues todo, ¿no? La presión de la arteria pulmonar y la fracción de expulsión. Datos anatómicos y funcionales. De acuerdo al plano, va a ser las estructuras que veamos. Por ejemplo, aquí tenemos que nos dice que es un plano paraesternal. En esta proyección la vamos a ver. Es decir, aquí tenemos la aurícula izquierda, aquí tenemos la aorta, ventrículo izquierdo, obviamente será válvula mitral y válvula aórtica.
en esta proyección. No nos tenemos que aprender nada más saber que de acuerdo al plano son las estructuras que vamos a ver. Y después el modo M es como un barrido. ¿Y para qué sirve el modo M? Primero vimos el modo bidimensional, que es este, ¿sí? El modo M y nos va a medir, fíjense bien, es el que el aparato nos mide. Tanto la pared anterior, sea la pared del ventrículo derecho, el septum, la cavidad del corazón en diástole, en sístole y la pared posterior, es decir, datos anatómicos y después funcionales. Y el modo M también nos sirve para valorar si hay estenosis o insuficiencia de la válvula, en este caso mitral, aorta, tricúspide, pulmonar, de acuerdo a la localización del transductor. Aquí también para external eje corto, aquí estamos viendo, pues es músculo, ¿verdad? Aquí está abajo del plano valvular. Aquí lo estamos viendo. Obviamente este corte es para valorar ventrículo derecho, cavidad ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Aquí está el grosor de la pared y aquí cómo está el septum. Aquí lo estamos viendo. ¿Sí? El ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la cavidad, el grosor de la pared, etc. Aquí está el mismo. Y tenemos un plano con eje corto. Nuevamente el modo bidimensional para medir tanto las cavidades sístole, diástole como la pared del ventrículo derecho, septum, ventrículo izquierdo, etc. Otro plano. Cuadro apical de 4 cámaras. Esta es una buena imagen. Vamos a ver de este lado derecho, de este lado izquierdo. Y también vemos las válvulas. Aquí está. Cavidades derechas, cavidades izquierdas. Entonces era la válvula mitral, la válvula tricúspide. Aquí está. Aquí tenemos, obviamente, cavidades izquierdas, cavidades derechas, etc. Válvulas, etc. El eje subcostal, fíjense, cómo lo vamos a ver. Nuevamente, obviamente, cavidades derechas, izquierdas, aquí está. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y aquí el septum. Conclusión, este es un estudio en el que vamos a observar datos anatómicos y funcionales en un eco transtorácico, que es el que es un modo que podemos emplear nosotros para ver para estudiar el corazón. Y ahorita voy a buscar el otro. Eco transtorácico para ver para qué nos sirve. Bien, entonces conclusión, el eco nos va a servir para estudiar datos anatomo-funcionales. Si un paciente tiene soplo, un eco es fundamental para ver problemas valvulares, fracción de expulsión, etc. Y si la estenosis es insuficiencia leve, moderada o grave. Y también nos da la presión de la arteria pulmonar. Si hay hipertensión pulmonar, pues también nos sirve. Datos anatómicos y funcionales. Es inocuo y se puede hacer, hay aparatos portátil para hacer en la cama del paciente en urgencias, terapia intensiva, o hay otros que no deben de moverse, se va a una sala, ¿verdad?, de rayos de donde se hace. Si tiene cardiopatía isquémica, lo usamos sobre todo para ver contractilidad miocárdica, es decir, relajación y contractilidad. Nos puede decir si hay una zona que no se mueve menos, se mueve más, o realmente está isquémica, quiere decir que se mueve parcialmente, o una prueba de esfuerzo que después vamos a mencionar. La prueba de esfuerzo es decir, ya sea por medicamentos, un eco se llama ecoestrés.
Lo mencionaremos ya en su momento. Bien, cuando veamos cardiopatía isquémica, ahora vamos a ver para qué nos sirve un eco transtorácico. ¿Cuáles sus indicaciones? Ustedes me dicen si se ve la pantalla. Ya se ve, doctor. Ahora, eco transtorácico. Fíjense bien su indicación. Obviamente necesitamos, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Pues hay que meterlo por la boca y esófago. Y vamos bajando el transductor y ahí vamos viendo las distintas estructuras cardíacas. Comparan el eco transtorácico con la resonancia magnética, pero cada estudio tiene sus ventajas y desventajas. Necesitamos el equipo, pero hay un problema. Como vamos a meter el transductor por la boca, necesitamos que el paciente pues tenga cierta preparación, haz de cuenta como si fuera a someterse a una cirugía menor. Se va a necesitar, aparte del que haga el estudio, un anestesiólogo. Tener una vía IV y tener un equipo de intubación, tener un equipo de monitoreo, etcétera. Y solo se va a hacer en una sala especial donde se tenga todo. Todos sabemos que sedación e intubación pues necesita un anestesiólogo y una sala con monitoreo y todo el equipo. Y sabemos que cuando un paciente se va a someter a anestesia, debemos tener un consentimiento informado, ¿verdad? Donde se le informa al paciente de los riesgos y beneficios. Aquí dice ayuno de 4 horas, pero se prefiere un ayuno igual que cualquier cirugía de 8 horas. Puede tener el eco transtorácico que vimos, no tiene ninguna complicación, porque se hace a través del tórax y se emplea un gel que realmente no produce ningún problema, porque nada más le untan crema en el tórax. Una reacción alérgica local nunca he visto, pero mínimo. Pero en cambio, el eco transtorácico, fíjense bien, las complicaciones son muy bajas. No llegan al 1%. Pero más que todos están relacionadas con el proceso de anestesia. Dormir a un paciente, ponerle el laringoscopio y intubarlo, lo cual lleva cierto riesgo, bajo, pero hay un riesgo. Solo por mencionar algunas: hipoxia, hipotensión, hipertensión, arritmias cardíacas, que pudiera haber un pequeño sangrado, y el otro una complicación poco frecuente, pero a veces que puede poner en peligro al paciente, que hay un laringoespasmo por sensibilidad del paciente. Alguna pequeña ulceración donde se va pasando, pero fíjense bien, cuando menos algún paciente se ha muerto por este estudio. Por lo tanto, tiene un riesgo. Y si tiene un riesgo, debemos tener consentimiento informado, firmado, que el paciente tenga ya, y sobre todo el familiar del paciente, riesgos, beneficios. Si podemos hacer un transtorácico, pues lo hacemos y nos quitamos de problemas. Obviamente hay que tomar todas las medidas como cualquier paciente que va a someter a cirugía. Un suerito, gel, todo el equipo, ¿verdad? Sedarlo. Todo el equipo para tener monitoreo continuo. Y sedar al paciente y iniciar el estudio. Y es un paciente que somete a cirugía, a anestesia, pues hay que seguir todas las indicaciones. En ecocardiograma, fíjense bien, cuando queremos meter medio de contraste, en lugar que se meta medio de contraste, se agita suero salino agitado en una jeringa y se inyecta. Estas burbujitas son ecodensas. Tanto el transtorácico como el transesofágico. Quiero meter medio de contraste, lo que se mete es suero agitado.
Y estas burbujitas, esta inyección de este suero, ¿verdad? Produce ecos densos, que ahorita lo vamos a ver en alguno. Se empieza a meter el transductor y de acuerdo a donde vaya se van tomando igual las ventanas acústicas, ¿no? De acuerdo hasta donde va bajando se va viendo. Y obviamente es la información que nos va a dar, igual hay varios planos, horizontal, vertical, etcétera. Y de acuerdo a eso vamos a ir viendo las siguientes estructuras. ¿Sí? Como veíamos, ¿verdad? Aquí está ventrículo izquierdo, derecho, etcétera. Pero ¿para qué nos sirve lo más importante? Vamos a comentar qué nos dice esta referencia de indicaciones. Fíjense, foco embólico habitualmente de la aurícula izquierda, enfermedad valvular habitualmente de la válvula aórtica, endocarditis, es decir, cuando hay de la válvula aórtica, precardioversión, cuando hay fibrilación auricular, crecimiento de aurícula izquierda, quiere decir que para valorar la estructura posterior, ¿cuál es? Aurícula izquierda. Se puede hacer en otras enfermedades, sí, pero fíjense, se emplea menos por el riesgo que hay y un transtorácico me va a dar la información. Si se me ha pasado algo el transtorácico y necesito valorar adecuadamente la aurícula izquierda y no ha sido posible con el otro estudio, entonces será un transtorácico. Y es fundamentalmente para valorar la aurícula izquierda. Lo puedes hacer para valorar otras patologías, sí, pero se emplea fundamentalmente para eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos un minuto, si no nos veremos mañana. Nos veremos, perdón, la próxima clase, el lunes. No, doctor, creo que todo estuvo muy claro, muchas gracias. Bueno, conclusión, para nosotros el eco nos da datos anatómicos y funcionales. No queremos ser ecocardiografista porque eso es otra situación, ¿no? Bueno, nos vemos, jóvenes, buen fin de semana. Gracias, doctor.